Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, precisamente en el Teatro Degollado, que es un edificio emblemático de esta ciudad de Guadalajara. Pero el día de hoy tenemos de invitado en este programa al pastor Amado Blanco Gómez. Viene a darnos un testimonio hermoso. Yo recuerdo algo que dijo el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, que él quería que se hiciera la historia de las distintas iglesias en diferentes lugares del mundo para dar testimonio a las futuras generaciones de lo que es la iglesia, la luz del mundo. Pero primeramente quiero saludar al pastor evangelista Amado Blanco Gómez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Es un gusto estar contigo aquí en esta hermosa ciudad de Guadalajara. Efectivamente, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín, ordenó en todas las iglesias que se hicieran las historias de cada iglesia en particular, pero además de hacer esa recomendación, en cierta ocasión el apóstol de Dios, después de que lo acompañamos a una oración de 4:30 de la madrugada, lo acompañamos hasta la casa apostólica y desde ese lugar él habló con todos los ministros, los pastores distritales y efectivamente, así como dices, pidió la historia de cada iglesia en particular, pero también nos pidió a nosotros que escribiéramos algún libro, que escribiéramos nuestra autobiografía, pidió que escribiéramos libros. Un servidor escribió un libro de temas bíblicos de 444 páginas, además que también escribí un libro de apologética con aproximadamente 600 hojas. Además de eso también escribí mi poemario, mi antología poética. Son obras literarias que, en cumplimiento a los deseos de un apóstol de Dios, pues las tengo ahí, digamos, en las joyas literarias que tengo en mi librero, en mi oficina, y es una gran satisfacción haber cumplido con un deseo del apóstol de Dios. Pastor Amado Blanco, sabemos que parte de lo que ha dejado su vida en el ministerio del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, es parte de la historia de la iglesia. Nos gustaría que nos platicara para Emblemas de México cómo es que en usted nació este propósito de salir a la obra, también cómo es que se convirtió a la iglesia, que platicara un poquito de sus orígenes en la iglesia, la luz del mundo. Sí, pues estamos aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente, como le dicen muchos, en un ambiente muy agradable, una tarde templada. En esta ciudad se respira un ambiente de paz, de tranquilidad. Pues hemos venido a esta perla de Occidente con el fin de hacer estas filmaciones, prácticamente en la introducción de lo que será una semblanza, entrevista que me está haciendo aquí el periodista Daniel Cruz. Pues con mucho gusto quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Como ustedes sabrán, es muy difícil resumir una historia o una autobiografía que rebasa ya los 50 años de lo que es precisamente mi trayectoria como ministro, como miembro de la iglesia. Quiero comentarles que yo nací en un 12 de septiembre de 1951 en el poblado de Cucharas, Veracruz. A la edad de 16 años quiero comentarles que yo estaba decepcionado de la vida. Quise quitarme la vida disparándome un balazo en la cabeza. Con mi existencia, dado a que vivía en una profunda depresión, cuando de pronto a la orilla del río escuché los cantos que entonaban unos hermanos en la casa del hermano Pedro Palacios. Entonces bajé con la curiosidad de que ahí precisamente se estaban cantando unos cantos diferentes a las canciones que yo acostumbraba a escuchar. Al entrar a esa casa particular, salió un joven muy atento, me invitó a pasar. Pasamos, había un grupito de hermanos, como de 13 o 15 hermanos, eran prácticamente oyentes. Empecé a escuchar la palabra de Dios a través del hermano Sergio Martínez. Ahí me arrodillé, le pedí a Dios que me ayudara, que erradicara de mi corazón aquella profunda depresión que estaba a punto de
llevarme al suicidio. En esos momentos que doblé mi rodilla le pedí a Dios con todo mi corazón, y Dios no solamente transformó mi forma de pensar, sino que también mi forma de pesadilla, esa ansiedad, esa depresión profunda que yo tenía en mi corazón. Estamos hablando de por el mes de junio de 1968, cuando tuve la dicha y el privilegio de conocer esta maravillosa iglesia que lleva por nombre Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo. Fue ahí cuando en lo sucesivo los hermanos me invitaron para viajar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo tenía apenas 16 años y me pareció muy bien porque me invitaron a la ciudad de Guadalajara a la Santa Cena. En agosto de 1968 tuve la fortuna de visitar la ciudad de Guadalajara, Jalisco, particularmente la colonia Hermosa Provincia. Para ese tiempo se reunían pocos hermanos, algunos 30,000, cabían en la Esteban a la Torre. Fue ahí donde yo bajé a las aguas bautismales. Me bautizó el hermano Julián Zamora. En ese tiempo bautizaban los pastores. Después de que me bauticé, regresé a casa. Cuando regresé a casa, salió uno de mis hermanos a decirme que tenía una mala noticia para mí, que me iban a correr de mi casa. Así mi padre y mi madre estuvieron ahí. Al llegar a casa, mi madre intercedió por mí, siempre no me corrieron. Quedé en casa y les empecé a platicar a toda la familia de las cosas de Dios. Se empezaron a convertir paulatinamente. Posteriormente, ya por el año de 1971, ya salí yo a la obra como obrero local a un poblado llamado Rancho Nuevo. Estuve en Rancho Nuevo, de ahí otros meses en Tuxpan y otros meses en Poza Rica, Veracruz. Eso en un espacio de tiempo de 2 años, del 71 al 72. Prácticamente di mi primer año de servicio en la obra del Señor. Cabe señalar que estamos narrando todavía de mi permanencia, de mi estancia en el poblado de Cucharas, Veracruz. Para ese tiempo, quiero decirles, no era un hombre, digamos, acaudalado, pero mi padre me heredó, como yo era el sucesor, el hijo menor de todos sus hijos, me heredó los derechos ejidales con una dimensión de 22 hectáreas de terreno. En ese tiempo pues había una hectárea de terreno destinada a los árboles frutales, todo tipo de frutas, mango manila, mango petacón, y podemos decir naranjas, mandarinas y todo tipo de árboles frutales, camotes, yucas. Era prácticamente un huerto en donde había toda especie de frutas. Aparte de eso, 13 cabezas de ganado que tenía mi papá. Todo me lo heredó porque yo era el legítimo sucesor ejidal de mi padre, ya que él se veía impedido por la edad seguir atendiendo sus tierras. Aparte de eso, pues también nosotros teníamos nuestro trabajo, si estamos refiriendo a las actividades materiales. Nos dedicamos a la industria de la pesca, íbamos al mar, a la captura de ostión, de pescado. Y nos iba bien, gracias a Dios, porque a veces sacábamos 20 arpillas de ostión. Cada arpilla valía 500 pesos y prácticamente en un día ganábamos miles de pesos. Ahí iba a tener la oportunidad de trabajar, dedicarme a la captura del ostión y dedicarme también a lo que es el campo. Tuve que renunciar a todo eso cuando después de obrero local me puse las órdenes del apóstol de Dios, el hermano Samuel Joaquín. Un diciembre que vino el hermano Juan Castrejón y le dijo al siervo de Dios que yo estaba a sus órdenes. El 27 de diciembre el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín, me envió como ayudante al puerto de Acapulco bajo las órdenes del pastor evangelista Pablo Valdés, que era un gran forjador de ministros. Ahí estuve, cabe señalar que hubo muchas manifestaciones. Hubo cierta vez una hermana que le durmió un niño, se ahogó y a medianoche llegó a pedir una presentación. Ya el niño llegó sin vida, morado, asfixiado. Me tocó la bendición de presentarlo. El niño cobró vida, resucitó prácticamente. Una obra de Dios, una maravilla de Dios. Y ahí estuve en Acapulco
bajo las órdenes del hermano Pablo Valdés. Al siguiente año, en el año de 1900, en octubre del 74, me envió a levantar obra a un poblado desértico, un poblado donde no había vida, un pueblo desolado. Y ahí me dejaron solo, no había ni un bautizado, no había casa de oración, casa pastoral, no había nada. Ahí empecé a evangelizar, puse mi beliz debajo de un árbol. En esos momentos llegó un campesino con su sombrero, con sus guaraches, me preguntó que qué hacía ahí. Yo le dije que era misionero de la iglesia La Luz del Mundo. Cuando de pronto vi una reacción en él, empezó a llorar, se le humedecieron los ojos y ya me dijo él: yo soy de la iglesia El Buen Pastor, pero le digo una cosa, nunca he hablado mal en contra del apóstol Aarón Joaquín. Y de ahí me invitó él a su casa, dice, yo no sé por qué, pero ya yo había preparado una recámara con una cama, una silla, una mesa, y ahí es donde usted se va a quedar. Entonces ahí me quedé, de ahí prediqué en todo el pueblo a evangélicos y católicos. Llegaron los primeros bautismos, que fueron 13. En el año de 1975 ya llevamos las primeras almas, las primicias de Ahuacatitlán, Guerrero, a la ciudad de Guadalajara, y hubo más bautismos en ese año, agosto de 1975. Cabe destacar que el 16 de agosto de ese año de 1975, por ser yo un incondicional ante Dios y ante su apóstol Samuel Joaquín, él me casó por obediencia, uniéndome en matrimonio con la cónyuge, y de ahí precisamente el apóstol de Dios en ese agosto me mandó al poblado de San Juan Acosac, en donde solamente había unas casas de adobe y no había templo, había solamente 40 hermanos. Empezamos a trabajar, ofrendamos para el templo.